Buenas noches nuevamente, bienvenidos al Quebec Center del Miami-Dade College, y en nombre de esta institución les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio recientemente remodelado. Muchos de ustedes conocerían desde hace muchos años el Quebec Center, toda esta etapa de transición al Miami-Dade College, y hace unos meses reinauguramos este espacio, este auditorio que lo convertimos en teatro, y con una programación multicultural, multidisciplinaria. Y nos da mucho gusto que el Quebec Center haya sido sede de este programa rumbo a la 30ª Feria Internacional del Libro de Miami, que celebra 30 años de promover la cultura iberoamericana y la cultura de la literatura universal en esta sede de Miami, en esta plaza de Miami. Y estamos ya por finalizar las actividades que hemos tenido muchas presentaciones de libros rumbo a la feria. Como ustedes sabrán, este año se dedica a España. Tendremos una delegación bastante importante de escritores, músicos, cantantes que nos visitarán durante la Feria Internacional del Libro de Miami del 17 al 24. Y hoy tenemos el gusto de recibir esta mesa que va a hablar sobre las dictaduras del siglo XXI, organizada por el Instituto Iberoamericano para la Democracia, que preside el doctor Guillermo Lustó, a quien me permito cederle la palabra para que nos haga el honor de presentar al panel que nos acompaña este día, y los invitamos a que sigan las actividades que hacemos en el Quebec Center, que finalmente es la casa de la cultura y es el espacio que queremos generar desde el Miami-Dade College para el diálogo, la creación y la interrelación multicultural. Gracias, bienvenidos, bienvenido Guillermo. Buenas noches y bienvenidos en nombre del Instituto. Quiero agradecer al Quebec Center por la amabilidad de habernos cedido y habernos invitado a que tuviéramos este panel en este recinto. Este es el quinto panel que organiza el Instituto en la Feria del Libro. El tema de hoy es, como ustedes saben, las dictaduras del siglo XXI. Todos los que hemos organizado hasta ahora están vinculados a los objetivos mismos del Instituto, que son defender y promover la institucionalidad en América Latina. Pero el tema de hoy es un tema muy especial porque implica algo que creo que es inédito en lo que se está dando en América Latina. Últimamente se han multiplicado los seminarios, los paneles, las discusiones sobre la democracia en América Latina. Y la pregunta es ¿por qué aparece esta discusión sobre qué es la democracia en América Latina? Es porque se da un hecho inédito. Es la primera vez que aparece la democracia atacada desde adentro del concepto de democracia. Hacia fines del siglo XX parecía impensable que cualquier régimen quisiera llamarse a sí mismo antidemocrático, era impensable. Hoy en día, en cambio, los que están en contra de la democracia tal cual la entendemos, la atacan desde adentro, revalidando o reivindicando un concepto rudimentario de la democracia. Juan Linz es uno de los escritores y pensadores más interesantes de la ciencia política que acaba de fallecer en este mes de octubre. Y en 1978 se preguntaba cómo es que se producen las quiebras de los regímenes democráticos. ¿Cómo se producen estas quiebras de los regímenes democráticos y por qué se producen? Y trató de describir el proceso y trató de dar una metodología, inclusive de crear una tipología de cuáles eran los golpes contra las democracias. Lo importante del trabajo es que analizó lo que ocurría en Europa, analizó lo que ocurría en África, en Asia y en América Latina. Y en América Latina caracterizó al golpe militar o a la ruptura de la democracia solamente como un ejercicio de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, el único golpe de Estado que conocíamos en América Latina en los siglos XIX y XX era el producido contra un régimen democrático por la fuerza mediante un golpe militar que era el que se mantenía después en el gobierno. Y también, por supuesto, Linz intentó establecer la diferencia o las características de lo que era un gobierno autoritario de un gobierno totalitario, y en eso también incluía a los golpes militares. Esto se acabó, es decir, ya no existen este tipo de golpes, y hoy vamos a tener nosotros la descripción por los cuatro ponentes, que son intelectuales, académicos y políticos que viven la democracia en América Latina, la descripción de qué ocurre en cuatro países que se han autodenominado el socialismo del siglo XXI. Y lo que interesa es ver cuáles son las características comunes de estos cuatro países donde ya la democracia no existe y cómo podemos caracterizar de una manera nueva a este ataque a la democracia cuando se produce desde dentro del sistema mismo de la democracia. A esto es lo que le llamamos la dictadura del siglo XXI. Solo quería agregar un tema que me importa mucho. Es decir, en estos países no se trata solamente de que desconocen las instituciones democráticas.
No se trata de que ya no creen en la justicia, de que ya no respetan el Poder Judicial, de que ya no hay libertad de prensa. Es que además, intelectualmente, están atacando estas instituciones. Para la gente que ha dado el fundamento constitucional y el fundamento institucional de estos 4 países, el resumen es: la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular. Este es el concepto básico en lo que se manejan estos regímenes, y creo que vale la pena que los podamos tener hoy descritos y por lo menos ver cuáles son las características comunes. Osvaldo Hurtado ha sido presidente y vicepresidente de su país, el Ecuador, entre los años 79 y 1984. Y fue presidente de la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución precisamente de 1998, que ha sido derogada por Correa. Es profesor universitario, dicta conferencias y escribe artículos para periódicos y revistas, ha publicado numerosos ensayos sobre América Latina y una docena de libros sobre el Ecuador que han sido traducidos a diferentes idiomas. Su último libro, La dictadura del siglo XXI, el caso de Ecuador, está afuera, igual que la versión inglesa de ese trabajo. Todos ellos están traducidos al inglés, como digo, y actualmente el doctor Hurtado preside Cordes, que es una institución, un think tank que se ocupa precisamente de los temas sociales y económicos de América Latina. Él es el primer orador que vamos a escuchar esta noche. Pero tengo mucho gusto de compartir algunas opiniones sobre la democracia y la libertad en América Latina con un auditorio tan distinguido, al que quisiera agradecer por venir a escucharnos. El siglo XX terminó con el mejor momento de la democracia latinoamericana. Todos los países estaban gobernados por regímenes democráticos, elegidos por el pueblo en elecciones libres, y ejercían el poder de acuerdo a lo que mandaba la Constitución y las leyes. Eso no había ocurrido en el continente en toda su historia. Siempre hubo regímenes dictatoriales, y más bien eran pocos los gobiernos democráticos. Excepto Cuba, cuando termina el siglo, todos los gobiernos eran democráticos. ¿Cómo es entonces que apenas unos años después tenemos que discutir en este y en otros foros el riesgo, más que el riesgo, la realidad de que en América Latina, democrática de fines de siglo, en el siglo XXI tenemos 4 lunares dictatoriales que gobiernan los países al margen de la Constitución, de la ley, de la división del poder, de la independencia de la justicia y de las elecciones libres. Es lo que ha ocurrido primero en Venezuela, después en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Los 4 gobiernos fueron elegidos por el pueblo en elecciones libres, pero a diferencia de los golpes de Estado y de las dictaduras de antaño, encabezadas por militares y el uso de la fuerza, en este caso, esos presidentes se valieron de las instituciones democráticas para organizar gobiernos dictatoriales. Es lo que ha ocurrido en mi país desde que asumió la presidencia de la República Rafael Correa. Desconoció la Constitución bajo la cual fue elegida. Antes se negó a jurar que obedecería. En los Estados Unidos, si un presidente hiciera eso antes de posesionarse, estoy seguro que no asumiría el cargo. Asumió. Y como no había jurado la Constitución, y su propósito era no gobernar de acuerdo a su mandato, la desconoció. Convocó una consulta popular que autorizó la reunión de una asamblea constituyente que expidió una constitución hecha a su medida, en la cual la autoridad del presidente de la República se multiplicaba, se ampliaba
se volvía casi limitada a costa de las otras funciones del Estado. Y una vez que tuvo esa carta política, se inició un proceso sistemático de acumulación del poder en el presidente de la República. Primero, subordinó al Congreso Nacional, luego a la Corte Nacional de Justicia, con lo cual desapareció la independencia de poderes. Después, eliminó la rendición de cuentas. Ningún alto funcionario del Estado en el Ecuador rinde cuentas hasta el Congreso Nacional, ni el presidente de la República ni los ministros de Estado, ni pueden ser fiscalizados por el órgano legislativo. Eliminó el pluralismo propio de una sociedad democrática, en la que las ideas confluyen, son diversas y se expresan con libertad. El caso más extremo es un decreto ejecutivo en el cual somete a la autoridad del presidente de la República a la sociedad civil. Todas las organizaciones hoy pueden ser disueltas, desconocidas y confiscados sus bienes por el gobierno si considera que han incurrido en alguna actividad política. Y algo parecido hizo con los medios de comunicación. En estos casos, entonces, ya no solo es el poder público el que concentra el gobierno, sino también sectores que están en la actividad privada, como son los medios de comunicación, como son la sociedad civil, y como también es el mundo empresarial, sobre el que no me voy a referir para no cansarles. Y si bien hay elecciones y hay consultas populares, estas elecciones y estas consultas en realidad son fraudulentas. Con la sofisticación de estos dictadores, que no hacen un fraude el día de las elecciones, aunque han ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, en el Ecuador todavía no, sino que se lo hace antes de las elecciones, creando condiciones que eliminan la competencia, la equidad, y que llenan de privilegios a la candidatura presidencial y de dificultades a todas las otras para asegurar su triunfo, por ejemplo, con un casi monopolio de la propaganda, o con la restricción de la campaña electoral a pocas semanas, con la prohibición de que los otros candidatos puedan presentar y hacer conocer su nombre, y otras muchísimas normas. ¿Por qué estos regímenes proceden de este modo? Porque no han hecho otra cosa que poner en el siglo XXI las viejas tradiciones autoritarias del siglo XIX que existieron en América Latina. Quiero decir que, en este caso, lo hacen para gobernar por vida, para siempre, sin límite, elemento esencial de una democracia que es la alternancia en el poder. Porque una estructura de poder de esta naturaleza, de esta magnitud, de esta profundidad, no se conforma para entregarla a un adversario en una contienda electoral. Igual que los dictadores del siglo XIX la tienen para su uso exclusivo y naturalmente para su mantenimiento en el poder. Bien, regímenes de esta naturaleza podrán considerarse democráticos por el hecho de que ganan elecciones. Bueno, los dictadores árabes derrocados en los últimos años ganaban las elecciones con el 90% de la votación. Pinochet ganó varias elecciones. Somoza ganaba todas las elecciones. No puede considerarse a un gobierno democrático exclusivamente por esta razón, como argumentan intelectuales, académicos, periodistas, pero sobre todo la OEA y ciertos gobiernos latinoamericanos, con la excepción
discreta de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podrán estos gobiernos ser legítimos porque están realizando una revolución social? El hecho de que la realicen no justifica el ejercicio de un poder totalitario, como no justificó un ejercicio de un poder de esa naturaleza en la Unión Soviética, o en Cuba, o en cualquier otro régimen en el que el poder se ha concentrado absolutamente en el jefe de Estado. Pero ni siquiera están haciendo una revolución social, porque si la hicieran, el pueblo venezolano no estaría sufriendo las carencias diarias que hoy padece en todos los órdenes. Y en el caso del Ecuador, para darles una sola cifra, la pobreza en mi país cayó más antes de Correa que con Correa, con la diferencia de que Correa ha tenido un petróleo de $100 y los gobiernos anteriores tuvieron un petróleo por una cifra bastante inferior. Todo esto lo digo y lo señalo en un librito que ustedes pueden encontrarlo en la mesa al salir. Todo esto lo digo para terminar con esta mitología que existe en América Latina, de que estos regímenes, por ser elegidos por el pueblo y por realizar una revolución social, se legitiman. No es así, no solo por las razones que acabo de señalar, sino además porque el continente firmó un convenio internacional contenido en la Carta Democrática Interamericana, en la que se dice cómo debe ser un gobierno democrático, cómo debe operar, cómo debe respetar el imperio de la ley. Y estos gobiernos no cumplen con ninguno de los elementos contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Afortunadamente, ya no tienen el encanto con el que nacieron, ni el liderazgo con el que progresaron. Los resultados que exhiben no solo son negativos en materia de democracia, de libertad, también lo son en el orden económico y en el orden social, particularmente en el caso de Venezuela. Y seguramente en los otros países, con el tiempo, ¿no? Porque son modelos económicos que simplemente no son viables y que se sostienen exclusivamente en el auge económico de las exportaciones de materias primas y productos primarios que ha disfrutado América Latina en los últimos 15 años. Por eso pienso que no solo que se encuentran en un momento menos favorable que antes, sino que comience en América Latina a plantearse muchas de las reflexiones que en este momento he hecho, ¿no? Y que ya se los comienza, como debemos hacer, a llamarlos por su nombre, ¿no? En estos 4 países no hay presidentes constitucionales, ¿no? Estos 4 países son gobernados por dictadores, cosa que yo le he dicho al interior de mi país y lo repito ante este distinguidísimo auditorio. Muchísimas gracias. Si hay un país paradigmático en este socialismo del siglo XXI es Venezuela, que fue la que originó este proceso y la que fue la que lo fomentó en el resto de América Latina, allí hasta donde pudo. Y para explicarnos lo que ocurre en Venezuela tenemos a la persona indicada, que es el doctor Asdrúbal Aguiar. Aguiar ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo altos cargos en su gobierno, ha sido ministro de varias carteras y ha sido embajador de Venezuela. Hoy es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, viene precisamente a este panel después de la reunión que han celebrado en Denver, en Colorado. Es profesor de Derecho Internacional Público en las universidades Andrés Bello y ha dictado cursos en diversas universidades. Es académico de varios países, entre los cuales se encuentra el mío. Y ha escrito un libro que se llama La historia inconstitucional de Venezuela, y una vez lanzado este panel,
tiene un segundo libro que habla del golpe de enero en Venezuela, porque creo que esa es otra característica de Venezuela. Mientras todavía en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua los gobernantes tienen mayoría, ya la mayoría en Venezuela está puesta en tela de juicio. Y eso es lo que llama el golpe de enero en Venezuela, nuestro próximo orador. Gracias, Guillermo. Queridas amigas, queridos amigos, apreciados compañeros del panel, el tiempo que transcurre entre 1999 y 2013 muestra a Venezuela como un país archipiélago, que perdió su identidad en el momento mismo de la fragua final nuestra como nación civil, y una vez como alcanzamos trágicamente los activos de la modernidad. En cuanto a lo último, me bastan pocos datos. El promedio de vida de los venezolanos era 53 años para 1958 y crece a más de 72 años hacia 1998. La vialidad de 6.000 kilómetros que la democracia recibe aumenta a 98.000 kilómetros para 1999. Y las primeras 3 universidades que tiene Venezuela para mediados del siglo XX suman casi 400 instituciones de educación superior al apenas iniciarse el siglo XXI. En cuanto a quienes hoy ocupamos como suerte de refugio de damnificados el espacio de la otrora República Civil, otra vez secuestrada por las armas y por las espadas, cabe decir que morimos de mengua, pasados los efectos de la droga revolucionaria. Somos el escenario más violento del mundo occidental, con 19.000 homicidios promedio cada año. Las reservas se agotaron en más de 50% y las reservas operativas se encuentran en su nivel histórico mínimo, alcanzan apenas para pocos días. La construcción de viviendas era 2.033.481 unidades construidas durante 30 años previos a 1999. En los últimos 15 años apenas supera las 296.000 unidades. Y el país petrolero que somos y que fuimos está importando gasolina para el consumo interno desde Brasil. La consideración anterior viene al caso por los golpes de Estado y a nuestra constitucionalidad ocurridos desde el año final del siglo pasado, durante la primera década del presente siglo y en los 3 años que lleva la segunda, cuyo saldo es el indicado. Pero he aquí lo típico y novedoso de la experiencia venezolana de destrucción. Se usan o subvierten las formas del derecho para consumar golpes de Estado continuados y sistemáticos, vaciando de contenido ético y finalista al mismo derecho. Medios en apariencia legítimos, con miras a fines ilegítimos, y disolventes de lo institucional, y fines supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos. El soldado golpista, quien se hace de nuestra realidad por la vía electoral y como un perro de presa, y quien antes, ayudado por Fidel Castro, obtiene como candidato el apoyo financiero de los dictadores libio e iraquí, e incluso, debo decirlo, el úcase del Departamento de Estado, ahora de ungido como presidente declara que robar no es un delito cuando se tiene necesidad. Tira por la borda así la disciplina social mínima que, sobre todo por hábito, privó hasta entonces dentro de la sociedad venezolana. Desafía luego la autoridad de los otros poderes del Estado, comillas, debo confirmar ante la honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado. Reza la carta que en abril de 1999 le dirige el señor Chávez a los jueces supremos. Y estos doblegados
aceptan que el teniente coronel y mandatario en cierne convoque a una constituyente al margen del orden constitucional en vigor, que logre elegirla según sus reglas y la controle tanto como la usa para aprobar una constitución a su medida, mediante un pacto entre los suyos, que excluye a quienes juzga beneficiarios del pasado, la otra mitad de Venezuela. Llegada la hora, se abstiene el 53% de los votantes inscritos, y Chávez, dado el modelo establecido para la circunstancia, al obtener el 65% de los votos sufragados, se hace con el 98% de los escaños de la nueva Asamblea, 125 constituyentes oficiales y 6 constituyentes opositores. Y tal Asamblea Constituyente, sin encontrarse apoderada para ello, declara ser depositaria de la soberanía popular originaria y no encontrarse atada por el Estado de Derecho. De modo que, sin avanzar aún en la redacción de la nueva Carta, interviene y paraliza en 1999 al Congreso de la República y, lo que a la sazón más le importa, destituye sin fórmula de juicio a todos los jueces de la República. Los sustituye por jueces provisorios dispuestos a purificar constitucionalmente las inconstitucionalidades que se ponen en marcha. Cabe decir que la Constitución naciente, aprobada por el 80%, escúchese, del 40% de los venezolanos quienes sufragan durante el respectivo referéndum, se afirma inicialmente esta Constitución solidario del César democrático, del gendarme necesario que tanto defiende, debo decirlo con cuidado y con dolor, Simón Bolívar, al prosternar la obra constitucional liberal, democrática y republicana de nuestros padres fundadores, hombres de levita e ilustrados, no hombres de espadas. No por azar, cambiando lo cambiable, en su lenguaje contemporáneo, adhiere a dicho credo tal Constitución y lo entroniza como la columna del país naciente. Recuerdo a Bolívar, no estábamos preparados para tanto bien, el de la República Democrática. Por lo que en su defecto, en 1819, desde Angostura, pide Bolívar la forja de un Senado hereditario integrado por las armas, a las que todo debe según él la patria, y pide un presidente vitalicio a la manera del monarca británico. Y en 1826, al otorgar la Constitución de Chuquisaca, se repite para disponer la elección de un presidente vitalicio e irresponsable, con la facultad de nombrar su sucesor en la persona del vicepresidente. Así se explica que, fallecido Chávez, le suceda por fuerza su vicepresidente, impuesto in articulo mortis, llamado Nicolás Maduro Moros, a quien luego santifica la Sala Constitucional antes del fingido simulacro electoral de abril pasado, haciendo mutar para ello y por 2 veces al texto constitucional, pero sin vulnerarse la regla de oro, a saber, el mando permanece en manos militares. 1999 es el año cuando, a través de su director de inteligencia, Ramón Rodríguez Chacín, Chávez acuerda su modus vivendi con la guerrilla colombiana. La mantiene como huésped de honor para lo sucesivo. Le ofrece auxilios financieros y petróleo, y hasta el lavado de sus narcodineros. Y ya aprobada la nueva Carta Fundamental, decide congelar su publicación hasta finales del año, para que su constituyente desmantele y sustituya de facto, bajo sus instrucciones, a los demás titulares de los poderes constituidos. Y hasta crea un congresillo de diputados designado a dedo. En el 2000, bajo alegato de errores de copia, se publica en Venezuela un nuevo texto constitucional distinto del aprobado mediante referéndum, sin participación de la Asamblea Constituyente. Y ésta, asumiendo potestades legislativas, dicta un estatuto electoral a conveniencia, prosterna el principio de representación de las minorías y cambia el voto personalizado por listas cerradas, mientras su congresillo designa a rectores electorales
sin apego a las reglas de la nueva Constitución. La Sala Constitucional Provisoria avala entonces tales decisiones e incluso ajusta que ellos, los mismos jueces supremos provisorios, no requieren para su igual legitimación de cumplir con la Constitución, pues ya ejercen sus cargos. En el año 2001, Chávez ejerce como legislador supremo habilitado. Predica encontrarse a la cabeza de una lucha de negros e indios contra la oligarquía y ordena mediante decreto la confiscación sin mediación judicial de la propiedad de las tierras privadas. Nacen a pedido de los círculos bolivarianos como organizaciones de movilización popular para la defensa de la revolución a través de métodos de acción violenta, los cuales reciben su primer entrenamiento, debo recordarlo, en la sede de la Embajada Libia en Caracas. Su primer objetivo son los medios de comunicación y los periodistas independientes. En 2002 ocurre la renuncia presidencial o el golpe de Estado, según Chávez, a raíz de la masacre de Miraflores que propicia deliberadamente el 11 de abril. Luego es restituido al poder a manos de los mismos militares, quienes horas antes lo inducen a renunciar y no del pueblo como lo sostiene el mandatario. Seguidamente firma un acuerdo con Cuba para que médicos y paramédicos cubanos, parte de la Brigada Internacional de los 7.000 milicianos ya instalados en el país, drenen con su militancia sobre los sectores populares. La oposición viste de luto y el régimen celebra. Llega en 2003 la tutela sobre Venezuela que determinan los acuerdos de mayo, propiciados por el expresidente Jimmy Carter y el secretario de la OEA César Gaviria, a fin de encontrar una solución pacífica y constitucional a la cruenta división del país, a su anomia manifiesta. Chávez privilegia sus relaciones con Irán y ejecuta, entre tanto, un genocidio en el sector petrolero, al expulsar de sus puestos de trabajo a 20.000 trabajadores de nuestra mayor industria. Los obliga junto a sus familias e hijos, mediante el uso de la fuerza militar, al abandono de sus viviendas. Y nace la lista Tascón, suerte de nómina oficial de la infamia que marca la muerte civil de miles de venezolanos opositores quienes firman el pedido de revocatoria del mandato presidencial. En el curso del 2004 se realiza el referendo revocatorio, cuyos resultados a favor de Chávez aplaude el presidente Carter. No obstante, ante la Comisión Segunda del Senado colombiano, la canciller de Colombia, Carolina Bravo, afirma que entre febrero y julio le son entregadas cédulas de identidad venezolanas a 500.000 colombianos en las zonas bajo control de la guerrilla. Y aquel, a la sazón, reconoce públicamente, en un acto insólito de transparencia, la injerencia directa de Fidel Castro para conjurar los riesgos a que se ve sometido por la realización del citado referendo. Luego de lo cual anuncia la nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la revolución que signa, ahora sí de modo ordenado, el rumbo acelerado hacia la instalación del dominio cubano y sus prácticas sobre Venezuela. En 2005, por decisión propia, el presidente asume el rango militar de comandante en jefe con derecho a insignias y al ejercicio inmediato del control operacional del aparato castrense. El gobierno civil cede cabalmente. El régimen adquiere su verdadero perfil, crea las milicias populares, el pueblo en armas, y en desafío a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, le otorga su respaldo público al programa nuclear de Irán. De modo que parte del pueblo que rechaza el avance hacia un régimen totalitario y en medio de una crisis política e institucional que no logran resolver los acuerdos de mayo, el pueblo opta por la resistencia. Se abstiene durante las elecciones parlamentarias de finales de año y la Unión Europea denuncia la falta de garantías democráticas y de independencia en el organismo electoral. Llegado el 2006, Chávez encuentra surco propicio para la instalación de su modelo comunal comunista. A despecho de la Constitución, crea por ley los consejos comunales a contravía y en detrimento de la organización histórica municipal de Venezuela,
nace un remedio, así lo pienso, de las bandas del Paleolítico. En 2007, seguro de sí, y teniendo bajo control legal a la prensa, ordena el cierre de Radio Caracas Televisión. Manda la inhabilitación política de numerosos dirigentes opositores y anuncia, sin lograrlo, la reforma de la Constitución para liquidar el modelo económico de libre iniciativa privada y cambiar la geometría del poder u organización vertical del poder público a fin de darle paso a lo que él llama las ciudades socialistas. Juan José Rabilero, presidente de los comités de defensa de la Revolución Cubana, confiesa en ese instante que 30.000 cederristas cuidan de Chávez y de su gobierno. En 2008, este dicta por decreto 26 leyes fuera del lapso de su nueva habilitación como legislador y afirma que el objeto de ellas es, comillas, profundizar el plan socialista. Crea mediante normas extraconstitucionales las bases para afianzar el dominio militar sobre la vida civil, sobreponer autoridades regionales militares de su libre escogencia a las autoridades estatales y municipales electas y proceder a la expropiación forzosa de toda la cadena económica relacionada con la alimentación. Llegado el 2009, de espaldas a la Constitución, impulsa y logra la aprobación de una enmienda puntual que le asegura su reelección a perpetuidad. Y en mensaje ante la Asamblea Nacional, reconoce formalmente a las FARC y al ELN como grupos beligerantes legítimos, destacando que no se trata de terroristas. Y Castro reconoce que compra a nombre y por cuenta de Venezuela los repuestos para sus equipos médicos. En el año 2010 se cierra el ciclo del avance hacia la dictadura y comienza a ceder el autoritarismo competitivo. El PSUV, partido oficial, se declara marxista y en sus bases programáticas anuncia el final del Estado de Derecho y la afirmación de un socialismo a la cubana. El Tribunal Supremo de Justicia, al inaugurar el año judicial, anuncia que así como en el pasado los jueces civiles y penales persiguieron a quienes atentaban contra el Estado de Derecho, en lo sucesivo castigarán a los disidentes del socialismo. Acto seguido, el doblegado Consejo Nacional Electoral reformula los circuitos electorales y otorga sobrerepresentación a entidades poco pobladas. La oposición gana las elecciones pero las pierde. Obtiene el 53% de los votos y se le asignan menos diputados que al gobierno. Y ante el hecho sobreviene otro golpe de Estado terminal, que ejecuta esta vez el propio presidente. Demanda de la Asamblea saliente le habilite para legislar por decreto durante el tiempo que corresponde al nuevo cuerpo representativo nacional elegido. El 2011, sin embargo, y en buena hora, descubre al presidente como enfermo terminal. Y acaso, por razón de ello, discurre y concluye el año con los estertores, con los arrebatos desbordados de quienes saben que morirán políticamente con el fin del último gendarme de nuestra larga historia de país que no abandona aún su mentalidad rural ni deja de invocar a los caudillos. Chávez ejerce el gobierno desde La Habana, su hospital, sin transferir constitucionalmente el mando al vicepresidente, y firma decretos como si estuviese en Caracas. Antes le entrega el control sobre la producción de las cédulas de identidad a Cuba, quien adquiere el dominio sobre la información de cada venezolano. Y mientras la bandera cubana es izada en el fuerte Paramacay de Naguanagua, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informa al presidente de nuestra deuda con el fondo chino por $20.000 millones, más los $8.000 millones ya recibidos, ocasionándole a Venezuela un daño patrimonial por venta de petróleo a futuro que se estima en $18.430 millones. El 2012 lo signa la apresurada por la muerte inminente de Chávez. El 2012 lo signa la muerte moral de la República. Las ratas abandonan el barco, y debo decirlo con esa expresión tan desagradable. Se descubre la entrega por deliberada omisión gubernamental de nuestro territorio esequibo y marítimo a manos de Guyana.
El renunciado presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel Eladio Aponte Aponte, confiesa públicamente haber condenado a inocentes, coludido con la Fiscalía General y por órdenes presidenciales, y hasta liberado a narcotraficantes como un acto de disciplina. Y el exfiscal general, y ahora embajador en Roma, Isaías Rodríguez, revela con absoluto cinismo que tanto él como el comandante estaban al tanto de que ocurriría la masacre de Miraflores en 2002. Y al hilo de la muerte, audaz ante la muerte, Chávez se hace reelegir para amarrar el futuro, sin medir el saldo de su aventura inconstitucional. Es esta, pues, la memoria inconstitucional e indecorosa de nuestra primera década y algo más de un siglo, el siglo XXI, al que todavía no hemos ingresado los venezolanos. La heterodoxia democrática o su fingimiento llega recién a su final, en 2013. Le sucede en lo inmediato un régimen abiertamente ilegítimo, quizás despótico en su intención, pero no hay despotismo ilustrado, sino un despotismo iletrado. El de Nicolás Maduro Moros, civil y desangelado, y el de su sostén militar, el teniente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Ocurre ello mediante golpes sucesivos nunca más descubiertos como hasta ayer al orden constitucional vigente. La Sala Constitucional se encarga de hacerle decir a la Constitución aquello que no dice para cumplir con el testamento político del causante, de Hugo Chávez, dictado por los hermanos Castro. Venezuela, en la hora y por ahora, y voy concluyendo, es un cuartel militar arruinado, regentado por mayores generales del ejército. En buena hora el populismo, verdadero resorte que ha sostenido a esta experiencia disolvente de nuestra democracia, también le llega su término, se encuentra en agonía. El causante dilapidó los 646.000 millones de dólares que obtiene de nuestras exportaciones petroleras y cuyo 70% ocupa durante 15 años para importaciones no reproductivas y sus obsequios revolucionarios. A sus herederos les queda una deuda externa sideral que crece desde 28.000 millones de dólares en 1999 hasta 105.000 millones de dólares en el año presente. La devaluación de la moneda alcanza 1.798% y ya no hay medicina ni alimento. De estos aspectos hablo a profundidad desde la perspectiva constitucional en mis dos libros recientes, La historia inconstitucional de Venezuela y Los golpes de enero en Venezuela, ambos publicados por Editorial Jurídica Venezolana, y son mi legado para las generaciones que hoy se levantan y un ancla para que la falta de memoria no les engulla nunca más y luego de la reconstrucción civil nuestro indómito espíritu de libertad. Muchas gracias. Nunca está de más afirmar que la libertad es un valor en sí mismo y al margen de cualquier resultado que pueda obtener es una cosa que todos debemos defender. Sin embargo, estos populismos demuestran que además la libertad tiene efectos concretos. Ya hemos visto la descripción que ha hecho Asdrúbal Aguiar de lo que ocurre en Venezuela y en los otros países ocurre lo mismo y los populismos lamentablemente para ellos tarde o temprano tienen un final muy decantado. Hace 4 años o 5 años iniciamos estos paneles con un panel que se llamaba La democracia en América y Edmundo Jarquín fue uno de esos panelistas y que nos contó qué es lo que en ese momento parecía uno de los países paradigmáticos en cuanto al populismo y a la falta de institucionalidad. Edmundo Jarquín ha sido candidato a la presidencia de su país y ha sido candidato a la vicepresidencia, ambas, por el movimiento renovador sandinista. Fue ministro de Cooperación Externa y embajador de Nicaragua en México y en España. Trabajó muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual le ha dado un panorama más extenso de lo que pasa en toda América Latina, y actualmente está trabajando en su libro sobre la naturaleza antidemocrática del gobierno de Daniel Ortega. Edmundo. Bueno, muchas gracias, Guillermo.
y gracias a ustedes por la oportunidad de compartir mis reflexiones sobre el caso de Nicaragua. En noviembre del 2007, cuando la andadura del gobierno de Chávez ya tenía varios años, pues se había iniciado en el 99, el de Morales avanzaba a concluir su segundo año y recién transcurría el primer año del gobierno de Ortega en esta nueva época y de Correa en el Ecuador, fui invitado a presentar mis reflexiones en un seminario en Madrid organizado por la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español. Recuerdo que inicié mi intervención preguntándome si la asociación que ya se establecía en la prensa en cuanto a los casos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia se justificaba, y me contesté diciendo que sí y que no. Sí, porque Ortega compartía con los gobernantes de esos países varios sellos de identidad, en unos casos solamente en la retórica, en otras en las retóricas y en los hechos. Hostilidad con la economía de mercado, hostilidad con la democracia liberal, hostilidad con los Estados Unidos y el mundo desarrollado, hostilidad con la globalización, menosprecio del Estado de Derecho y un perfil autoritario afincado en un mesianismo casi delirante. Pero me contesté que no, porque el reciente triunfo de Ortega no había sido expresión de un colapso del sistema de partidos políticos, como había ocurrido en algunos de esos casos, ni había sido expresión de una nueva mayoría emergente, de un nuevo movimiento social emergente, como en el caso de Bolivia, ni había sido expresión de una crisis socioeconómica, ni tampoco el triunfo de Ortega era expresión de una nueva mayoría política, como fue el caso inaugural de Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Correa en el Ecuador. El triunfo de Ortega, señalé yo, se había explicado por un accidente político y un incidente institucional. El accidente político fue que por primera vez se dividió el Partido Liberal, donde se había aglutinado la casi totalidad del bloque antisandinista. Y Ortega, a partir de esa división, ganó en el 2006 con menos votos de aquellos con los cuales había perdido en 1990, 1996 y 2001. El Partido Liberal dividido tuvo el 55%, Ortega el 38%, y no fuimos capaces desde la disidencia sandinista de arrebatarle más votos, pero en total el bloque antisandinista sumó más del 62%. Ese fue el accidente político. El incidente institucional fue un entendimiento que se tradujo en reformas constitucionales, que se fraguó en 1998, 1999, y que se constitucionalizó en reformas en el año 2000, a partir del entendimiento, porque pertenecen al mismo espacio cultural y valorativo de dos caudillos, Ortega y Alemán. Y ese pacto, como se le conoce en Nicaragua, implicó, entre otras cosas, que el umbral para ganar en primera vuelta en las elecciones en Nicaragua se redujera del 45 al 40% o al 35%, si el que ganaba las elecciones obtenía más de 5 puntos de ventaja sobre el que quedaba en segundo lugar. Ese fue el caso en el 2006 y lo que explica el triunfo de Ortega, que no es, por tanto, en esta clave de comparación, expresión de una nueva mayoría política como en los otros casos. Pero el pacto entre Alemán y Ortega implicaba también profundas reformas orientadas a establecer un bipartidismo y un bicaudillismo forzado, y significó la distribución por partes iguales de las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral y en los órganos de control y supervisión. Ortega en el poder y Alemán extremadamente disminuido
en la opinión pública por las consecuencias de esos entendimientos, condujo a que Ortega se quedara con el monopolio total de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría y de todas las instancias de fiscalización y control. El gobierno de Ortega ha puesto marcha atrás a 3 incipientes progresos de magnitud histórica en Nicaragua. En primer lugar, fue únicamente a partir de 1990 que Nicaragua empezó a alcanzar un umbral elemental de la modernidad política, que es la desprivatización del monopolio de la fuerza. Hasta antes de los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaño, el monopolio de la fuerza, que es un estado premoderno en términos políticos, siempre estuvo privatizado en Nicaragua, o por un partido político o por un caudillo. Ejército sandinista en los 80, ejército guardia somocista durante casi medio siglo, ejército liberal antes, ejército conservador. A ese proceso de desprivatización del monopolio de la fuerza, habiendo pasado a ser el ejército institucional y profesional, y lo mismo la policía, Ortega le ha puesto marcha atrás a través de un procedimiento singular. Ejerce el monopolio de la violencia en las calles a través de fuerzas paramilitares que apalean, morterean, balacean a cualquier manifestación de protesta, por pacífica que sea. Y cada vez más amarra las manos a las policías que constantemente avanza en el proceso de deterioro de voltear a ver para otros lados en los momentos en que las fuerzas de choque de Ortega aplastan cualquier vestigio de oposición. El segundo gran proceso histórico al cual Ortega le ha puesto marcha atrás es el de tener un sistema electoral creíble, confiable. En todo el siglo XX, cuando los historiadores buscan una elección en Nicaragua en que se haya aceptado que los votos se contaran bien, solo identifican uno, la de 1928, en que los votos los contó la marinería norteamericana. Nunca, en todo el siglo XX, nosotros tuvimos un proceso electoral aceptado como creíble y democrático. A eso le ha puesto marcha atrás Ortega. Cuando vimos sus arranques autoritarios, dictadura institucional, lo llamé en esa exposición de noviembre del 2007 en Madrid, nos reunificamos todos los sectores antiorteguistas y fuimos juntos a las elecciones municipales del 2008 y Ortega perdió Managua, León, Masaya, las principales ciudades donde siempre el Frente Sandinista, por el alto nivel de abstención de las elecciones locales, ganaba. Y es hoy, y el Consejo Supremo Electoral se niega a cotejar las actas. A partir de ese control, de ese monopolio de toda la institucionalidad, fuimos a las elecciones del 2011. En las elecciones del 2011, Ortega invirtió totalmente la tendencia histórica. Él, que nunca había sacado más del 38%, se adjudicó el 62%. Para que eso sea posible, y sin que sepamos con certeza cuáles son los resultados, porque ahora ya no se publican los resultados junta de receptora de votos por junta receptora de votos. Ese es parte del proceso de deterioro del sistema electoral. Para que eso sea cierto, que Ortega obtuvo el 62% en las elecciones del 2011, se requeriría que el 80% de las juntas en las cuales Ortega siempre perdió por el 10% más de los votos habían cambiado sus preferencias políticas. Eso significaría que en todas las juntas ocurrió lo que ocurre en la junta receptora de votos, en la cual yo usualmente voto. Es donde vota la expresidenta Chamorro, un barrio de clase media alta y donde no existen programas clientelares que pudieran haber cambiado las preferencias políticas. En el 2001, el Frente Sandinista obtuvo en esa junta receptora de votos el 34%.
en el 2004 el 33%, en el 2006 el 27%, en el 2008 el 34% y en el 2011 el 63%. Esto tendría que haber ocurrido en el 80% de las juntas receptoras de votos semejantes a esta. Desde luego, las siguientes elecciones, las municipales del 2012, presentaron un resultado como los que mencionó el expresidente Hurtado, resultados como los del bloque soviético o las últimas de Saddam Hussein. De 151 alcaldías, Ortega se adjudicó 134, es decir, el 90%. El tercer gran proceso histórico, en la perspectiva de nuestra modernización, al que Ortega ha puesto marcha atrás, es el Estado de Derecho. Se venía consolidando en Nicaragua crecientemente un perfil de Estado de Derecho. El monopolio que hoy ejerce Ortega de la justicia, del poder legislativo, de los órganos de supervisión y control, han conducido a unos extremos que, como señala el profesor Lustó, no caben en los anales de la historia jurídica. Pues bien, la Constitución vigente en Nicaragua impide que Ortega sea candidato, impedía que él fuera candidato en el 2011, por un doble candado, porque prohíbe la reelección sucesiva y porque prohíbe ser candidato a quien hubiese ejercido la presidencia en 2 ocasiones. Ortega ni se preocupó por convocar a una constituyente y cambiar la Constitución. Sencillamente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que esas normas constitucionales violaban los derechos humanos de Ortega. Es decir, como dice el profesor Lustó, declaró que la Constitución era inconstitucional. Para ir terminando, quisiera preguntarme y compartir con ustedes lo siguiente: ¿qué explica la consolidación del modelo autoritario de Ortega? Hay 3 grandes razones. En primer lugar, la indiferencia de la comunidad internacional, la creciente tolerancia de la comunidad internacional con todos estos modelos de capitalismo autoritario. En segundo lugar, el que dispone de un poderosísimo aparato partidario cada vez más organizado, no para el debate de ideas ni para movilizar ciudadanos a las votaciones, sino para el control territorial. Un aparato partidario cada vez más de corte fascistoide paramilitar, integrado a la vida cotidiana y al control social y territorial. Y en tercer lugar, el factor Chávez. La cooperación de Venezuela a Nicaragua ha llegado a representar el 8% del Producto Interno Bruto. Como comentaba con Carlos Alberto Montaner al mediodía, esto significaría en un país como Panamá que en vez de un canal tuviera 3 canales. El 8% del producto en Chile significarían más de 20.000 millones. En Colombia más de 40.000 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de una magnitud macroeconómica con enormes implicancias políticas. En primer lugar, le ha dado a Ortega una gran autonomía en relación a la condicionalidad democrática bilateral. Cuando a raíz del fraude de las municipales del 2008, Estados Unidos amenazó con suspender el programa Cuenta Reta del Milenio, y lo mismo hicieron otros países europeos, Ortega dijo que se podían ir. Programas de 60, de 39, de 28 millones de dólares, frente a 500, 600 millones de dólares, pues Ortega hizo ejercicio de esa autonomía. En segundo lugar, le ha permitido a Ortega, sin que las condiciones del país lo permitan, porque es una manera de participar de la renta externa venezolana, mantener una política expansiva del gasto, una política clientelar de vasta cobertura territorial, sin alterar los equilibrios macroeconómicos, lo que a su vez le ha posibilitado mantener el diálogo, los acuerdos, los entendimientos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano y otras entidades financieras internacionales. Y en tercer lugar, le ha permitido a Ortega construir un denso tejido de intereses con el sector privado, porque a diferencia de los otros casos, Ortega ha sido muy cuidadoso en cuanto a los equilibrios macroeconómicos
y en cuanto al tema del sector privado. Concluyo con lo siguiente. En Nicaragua se suele decir, y si es cierto o no es cierto es irrelevante porque se parece a la realidad, que el gobierno cubano le recomendó a Ortega para esta nueva etapa 3 cosas. No pelearse con los gringos, no pelearse con el sector privado y con el mercado y no dar elecciones libres. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muchas gracias. Creo que nuestro último expositor no merece o no justifica en este momento ninguna presentación. Todo el mundo conoce, sabe quién es Carlos Sánchez. Es boliviano, para quienes no lo saben, ha sido ministro de la presidencia de su país, ha sido profesor de Derecho Constitucional. Yo quería recalcar lo siguiente. La semana pasada tuvimos una sesión en el Congreso de los Estados Unidos donde tanto el presidente Hurtado como Carlos Sánchez Berzaín expusieron sobre el tema de lo que significaba el uso político de la justicia. Y yo creo que lo que es importante resaltarle en el caso de Carlos es que él es una víctima de ese uso político de la justicia porque es un perseguido por Evo Morales. Eso fue lo que quedó claro cuando lo planteó allá y es un hombre que acaba de publicar su libro sobre la dictadura del siglo XXI en Bolivia. Carlos. Muchas gracias. Sobre lo dicho con brillantez y con detalle por los expositores de Ecuador, de Venezuela y de Nicaragua, países que comparten con el mío esta característica de las dictaduras del siglo XXI, yo quisiera recordar un marco de referencia legal del que no nos tenemos que apartar. Y es que cuando hablamos de democracia no estamos hablando de la creencia o del concepto de democracia que podemos tener académicamente o políticamente. Estamos hablando de un mandato establecido por voluntad de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en un documento que se llama la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 3 enuncia y establece los elementos esenciales de la democracia. O sea que cuando hablamos de democracia y luego vamos a hablar de dictaduras, hay un marco legal, un marco teórico de referencia, que es la base de esta charla, donde no podemos permitir que se estén discutiendo conceptos o poniendo en duda valores que están aceptados por la comunidad internacional y por el mundo civilizado. Los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a esa carta, entre otros, son el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. A esto hay que agregar que la democracia es el Estado de Derecho, es la situación en la cual ningún individuo puede ponerse por encima de las leyes y son las leyes las que crean un marco de institucionalidad. Ni el presidente ni ninguna autoridad puede estar por encima de aquello. Si ustedes comparan lo que los expositores han dicho aquí y algunos ejemplos que yo voy a mencionar con este texto, han de encontrar que en ninguno de los países en los cuales hoy día rigen dictaduras del socialismo del siglo XXI se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos, no se gobierna de acuerdo al Estado de Derecho, todo lo contrario, no existen elecciones periódicas, libres, limpias, fundadas en el sufragio universal, el fraude es la constante, el engaño, el manejo y la manipulación de los procesos electorales es la característica de estos países, no hay de ninguna manera un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, más bien existe persecución, enjuiciamiento, censura y presión sobre los líderes políticos, que por ejemplo en mi país han sido casi todos los líderes con opción obligados o a la cárcel, a la prisión política o al exilio político, y finalmente todos los poderes, todos los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral que ha sido convertido en poder en estas constituciones que han instituido los socialistas del siglo XXI, están concentradas en manos del gobernante.
En contra de esto, que son las notas características de la democracia, tenemos que recordar lo que es la dictadura. La dictadura no es otra cosa que el hecho en que un gobernante se pone por encima de la ley, como su nombre lo indica, rompe el Estado de Derecho y dicta lo que se ha de hacer allá. Y en el caso de las dictaduras del siglo XXI, ese dictado viene a través de constituciones y viene a través de leyes. Ese dictado supone ese sucesivo conjunto de golpes de Estado que ha relatado el presidente Hurtado que ha sucedido en el Ecuador. Ese dictado es la reforma, el cambio, el referéndum, la ruptura y la imposición de un nuevo texto constitucional en Venezuela, como ha relatado el doctor Asdrúbal Aguiar. Ese dictado consiste en la forma como un individuo que nunca sacó más del 34% de votos en Nicaragua aparece con el 60% y hace que una Corte de Justicia diga lo que no se puede decir en contra de la Constitución política del Estado. Esa dictadura se implanta en Bolivia cuando se produce lo que yo denomino la suplantación constitucional, que empieza con Carlos Mesa, el vicepresidente traidor que derrocó junto con Evo Morales a Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003, y que como parte de la agenda de ese derrocamiento que se llamó Agenda de Octubre, estableció la suplantación constitucional. ¿Cómo? Rompiendo la cláusula de reforma de la Constitución Política del Estado que poseía en ese momento la Carta Fundamental de los bolivianos y que decía que toda reforma debería ser parcial, que se haría una ley de necesidad de la reforma en un periodo y que en el próximo periodo se la aprobaría para entrar en vigencia en ese periodo, cosa que establecía una sencilla norma de principio constitucional, que ningún gobernante se podía beneficiar con las reformas constitucionales que se hagan en su periodo. Y eso fue roto por Mesa, que en lo que él llama su cambio constitucional del año 2004, simplemente ignora ese artículo e introduce el poder constituyente o la facultad de convocar a asamblea constituyente. Con esa base, con la base de la felonía de Mesa, no solamente en contra de la Constitución, no solamente en contra de su presidente, no solamente en contra del pueblo que nunca votó por él, sino en contra de la organización fundamental del Estado, es que Evo Morales procede, después de haber llegado al gobierno, a la convocatoria de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente en la que no tiene 2/3. Una asamblea constituyente en la que, de acuerdo a sus propias normas, necesitaban 2/3 para aprobar la nueva Constitución. Y una asamblea constituyente que debía sesionar en la capital de la República, Sucre, y que tenía una vigencia de 1 año. Nada de eso se cumple. Al año no había texto constitucional, al año Evo Morales había producido una masacre en Sucre y había tenido que trasladar la sede de esa asamblea a una ciudad que es Oruro. Al año no había ninguna posibilidad de que ellos aprueben porque no tenía 2/3 de voto la nueva Constitución. Entonces, en acuerdos con la oposición, en ese momento liderada por Jorge Quiroga, hoy perseguido por el propio Evo Morales, es que se acuerda con una ley ordinaria prorrogar el mandato de la Constitución. Se acuerda con otra ley ordinaria el que esa Constitución sesione en Oruro. Y una vez que en Oruro se produce un texto constitucional y ese es mandado al Congreso Ordinario, como ese texto no satisfacía a Evo Morales, se hace una nueva ley consensuada y votada por la oposición de entonces, de nuevo Jorge Quiroga, para que sea el Congreso Ordinario el que pueda cambiar y aplicar e interpretar el texto de la Constituyente, y es el Congreso Ordinario el que redacta el texto constitucional. Y ni siquiera ese Congreso Ordinario en sí mismo, sino una comisión secreta que después termina siendo confesada públicamente por Jorge Quiroga y su operador político, el senador Bert. Redactada esa Constitución, la llevan a un referéndum y en el referéndum, con un ausentismo bastante grande, con un poco más del 50%, se aprueba lo que se conoce como la Constitución de Evo Morales, que no es la Constitución de la República de Bolivia, porque suplantan la República por el Estado plurinacional de Bolivia, y ahí viene este proceso que es una verdadera dictadura. Pero véase que la dictadura no empieza con un golpe de Estado,
empieza con la suplantación de la Carta Fundamental y después de eso, pues cualquier cosa, como lo han relatado para el caso de Ecuador y de Venezuela, leyes que dejan en vacancia prácticamente todas las funciones públicas. Le cambian el nombre a la Corte Suprema de Justicia, la denominan Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al haber cambiado la institución, los jueces designados constitucionalmente antes quedan cesantes. Le cambian el nombre a la Corte Nacional Electoral y la denominan Tribunal Supremo Electoral. Y como cambia la institución, los magistrados así designados quedan cesantes. Y así hacen con la Contraloría de la República, con la Fiscalía, así hacen con el Banco Central de Bolivia, con todas las instituciones que estaban, con la reiteración y redundancia, institucionalizadas y designadas por mandato democrático, porque Bolivia tenía democracia desde el año 1982. Así terminan con la democracia en Bolivia, y en este libro, que ustedes van a poder leer y revisar, cito algunos de los casos que muestran cómo se ejerce la dictadura de Evo Morales en Bolivia, con fraude electoral, con control absoluto del legislativo, con control del Poder Judicial que se ha convertido en el instrumento de represión política. En Bolivia la política se ha criminalizado y se ha judicializado el acto de oposición política. Cuando hay un opositor político, por pequeño que éste sea, que muestra alguna capacidad, ya no lo busca como en los tiempos de las dictaduras militares, un tropel de matones al amanecer para sacarlo de su casa. Lo visita un fiscal, lo notifica y al día siguiente tiene que comparecer a un juez que o lo mandará a la cárcel o le dará arresto domiciliario si no tiene la suerte de salir al exilio. Y paralelo a eso, el gobierno desata, bajo la más pura técnica estalinista, purificada y perfeccionada por el castrismo dictatorial, el asesinato de la reputación. Asesinato del que todos los políticos aquí presentes son de una u otra manera víctimas, del que todos los intelectuales que defienden la democracia y la libertad son también víctimas, que se ejerce a través de un bien lubricado y crecido aparato de prensa y de publicidad nacional e internacional, donde apenas Chávez, Morales en mi país, o Correa, o el propio Ortega en Nicaragua, acusa a un opositor de un delito común, de un delito que tiene que ser grave, que son asesinatos, genocidios, terrorismo, corrupción. Viene la propaganda para que ese sujeto, para que ese opositor esté condenado antes siquiera de que su caso llegue al juez. Así se manejan las dictaduras del siglo XXI, que están además muy cerca del tema del narcotráfico. Hoy día en Bolivia, en la comunidad internacional respecto a Bolivia, hay la pregunta, flota la pregunta si Bolivia ya es un narcoestado. Hay investigaciones en curso y por hacer esas investigaciones un senador en ejercicio de Bolivia ha tenido que estar refugiado en la Embajada del Brasil, asilado por más de un año, y ha tenido que salir al Brasil con un gran incidente internacional y ahora es un refugiado político en el Brasil. En violaciones a los derechos humanos, la identidad, los documentos de identidad y los pasaportes de los bolivianos están también en poder de los cubanos, que han creado un registro civil suplantando el registro que estaba en manos de la policía boliviana. Sería muy largo describir todo esto, ustedes van a encontrar algunos ejemplos en este libro que presentamos hoy. Yo simplemente, para concluir, quiero hacer algunas reflexiones sobre la parte final de este libro que se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, siguiendo esa gran afirmación que ha hecho el expresidente Hurtado de decir que las dictaduras del siglo XXI en América Latina. Y yo quisiera referirme al último capítulo donde hago algunos planteamientos que están librados más bien al aporte y a la imaginación de ustedes de cómo recuperar la democracia. Y yo planteo cinco cosas que son muy limitadas y que necesitan el enriquecimiento de la gente que sufre las dictaduras. El primer planteamiento que hago es que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Nunca más presidente Morales, nunca más presidente Maduro, nunca más presidente Ortega, nunca más presidente Correa. El dictador Morales, el dictador Maduro, el dictador Correa y el dictador Ortega, de manera que en la nomenclatura de la defensa de la democracia empiece la palabra y eso vaya a la ciudadanía.
que está con miedo, porque estos son regímenes de miedo, pero que por lo menos puede llamar las cosas por su nombre. En segundo lugar, es imprescindible la unidad de la oposición, y aquí dejo solamente un dato. El trabajo fundamental de las dictaduras es dividir las oposiciones, y para dividir las oposiciones las infiltra, las amenaza, las corrompe, las persigue, las enjuicia. Pese a eso, hay que unificar las oposiciones porque si no, no tenemos alternativa democrática. Tercero, hay que recuperar la capacidad de denuncia y desechar la violencia. Ellos tienen el manejo de la violencia. Ellos han roto violentamente nuestras democracias y tienen un control absoluto de la violencia en este momento. Si algún ciudadano en el marco de estas dictaduras cae en la tentación de usar la violencia para tratar de recuperar la democracia, estará siendo simplemente instrumento de un plan seguramente premeditado y alentado por las propias dictaduras, como ya ha pasado en casos memorables. En cuarto lugar, hay que despertar la solidaridad del mundo democrático, lo que han dicho todos los oradores. ¿Por qué los países democráticos toleran esta situación? Primero, porque no llamamos las cosas por su nombre. Segundo, porque somos escasos en la denuncia, estamos empezando ahora. Hay que proseguir con intensidad y con fortaleza. Pero tercero, porque esa complicidad, ese pecado de omisión, que de acuerdo a Santo Tomás es el peor de los pecados, va de la mano de grandes negocios por un lado y de una conveniencia política por el otro lado, que solamente la denuncia y llamar las cosas por su nombre puede ayudar a romper. Finalmente, hay que reconocer, y esto debería ser lo primero, pero lo dejo expresamente para el final, que hemos perdido la democracia. Y perder la democracia es algo que es realmente lamentable. Es algo de lo que mucha de nuestra gente que está haciendo grandes negocios en nuestros países, o que tiene un sueldo fijo, o que recibe un bono, o que está recibiendo algo de la prebenda que todavía llega de manos de estos gobiernos totalitarios, no percibe. Si hacemos esto y escuchamos lo que ustedes quieran aportar, yo creo que podemos avanzar en la recuperación de un proceso que, como aquí también se ha dicho, ya va de bajada, pero hay que ayudarlo para que ese ángulo de descenso sea mucho más pronunciado y con prontitud y con democracia podamos recuperar la libertad para nuestros países. Muchas gracias. Creo que tendríamos tiempo para una o dos preguntas, siempre y cuando las preguntas fueran tales y no discursos. Pero déjeme dar un ejemplo contrafáctico de la importancia de las instituciones en estos países, dando el ejemplo de mi país. En el año 2003 asume Néstor Kirchner y lo continúa hoy su mujer, Cristina Kirchner, que tienen evidentemente una solidaridad y una identidad con el sistema del socialismo del siglo XXI. Es inevitable y lo han manifestado y se comportan de esa manera. Cada caso que tomaba Chávez, Argentina estaba propiciándolo, cada dificultad en Bolivia, Argentina estaba a través de Evo Morales, a favor de Evo Morales. Pero cuando en el 2003 Néstor Kirchner debió legitimar su elección, que era un 25%, se vio en la obligación de modificar y sacar la Corte. Sacó la Corte que estaba desprestigiada, pero no tuvo más remedio que establecer una Corte de muy buen nivel académico y ahora, aparentemente, con un buen nivel de honestidad. Todos los intentos que ha hecho Cristina Kirchner en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, han fracasado porque la Corte Suprema ha dicho hasta aquí llegaron. El primero fue el ataque contra el grupo de Clarín, que fue uno de los ejemplos clarísimos de opresión y ataque por parte de Cristina Kirchner para silenciar la crítica. Hoy en la Argentina hay 3 o 4 medios importantes, que todavía mantienen la libertad y que son capaces de criticar permanentemente al gobierno. Frente a lo que ha creado la presidenta Kirchner del propio sistema comunicacional, que tiene más de 80 medios propios, esos 80 medios no llegan nada más que al 8 o 9%, mientras que los otros 3 o 4 tienen cerca del 75-80% de audiencia. Cuando fracasó y cuando la Corte tomó la decisión de amparar a ese grupo y evitar que se aplicara la ley de medios, la presidencia fue contra la Corte. Cristina Kirchner planteó lo que ella llama la democratización de la Corte, que no es tonto, no es tampoco un error. Para ellos democratizar es que la Corte también sea elegida popularmente y en consecuencia haya identidad entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nuevamente la Corte le dijo hasta acá no, y eso significa que en este periodo desde que la Corte ha planteado los límites a la arbitrariedad de Cristina Kirchner,
tenemos elecciones dentro de 2 días, donde todos los datos significan que Cristina Kirchner ha llegado al fin de su mandato. ¿Preguntas? Sí, muy breve, por favor. Sí. Después de esa descripción que ustedes han hecho acerca de las violaciones de todos estos presidentes, yo quiero que el doctor Aguilar me diga qué opina el señor Insulza de todo eso. ¿Por qué no lo sacan? El señor Insulza llega a ser secretario general de la OEA porque logra negociar su elección. Primer detalle. Segundo detalle que es importante, y lo tengo en la memoria porque fue un comentario que me hizo hace algunos años el fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez. Me decía, el secretario general de la OEA tiene que ser siempre un expresidente, porque solo los expresidentes tienen la posibilidad de mirar horizontalmente a los otros jefes de Estado. La llegada de Insulza implicó ciertamente un relajamiento de la experiencia democrática que se nota incluso desde el momento inaugural, cuando se aprueba la declaración de la Florida. Él acepta que se le amarren las manos en cuanto a sus actuaciones en lo relativo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero debo decir algo más, porque no es solo Insulza. Lo he mencionado 2 veces, con mucho respeto, pero lamentablemente la verdad histórica hay que ponerla sobre la mesa. Quien por vez primera protesta contra la Carta Democrática Interamericana es el expresidente Jimmy Carter, con un argumento que hace público y que lo recoge el Parlamento latinoamericano, que esa carta no era vinculante desde el punto de vista jurídico, que requería eventuales reformas. A propósito de eso, salió un libro mío en el año 2008 que se llama El Derecho a la Democracia, en donde sobre la base de esa afirmación concertada Insulza con Carter, yo me tomé el cuidado de reunir las 524 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirman la validez y el carácter vinculante de los estándares de la democracia fijados en la Carta, y en un desarrollo doctrinal que viene desde 1987. Y concluyo con lo siguiente: ¿por qué está Insulza allí? Por la misma consideración que se hacía en la mesa. Cuando uno ve al expresidente chileno trasladarle la jefatura del organismo regional al señor Raúl Castro, Y recibirla de Chávez. Y recibirla de Chávez. Y recibirla de Chávez, uno dice, bueno, aquí hay algo que no está funcionando. Y las organizaciones internacionales no son marcianos, ¿no? Esos son el reflejo de los gobernantes que tenemos actualmente en América Latina. Sí. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Realmente, por lo expuesto y por lo sabido, todos los países, los representantes aquí de los países, la democracia se ha perdido. Para recuperar la democracia, llega un momento en que cuando no los gobiernos están controlando los medios de comunicación y realmente como se llega es a través del voto, las voces que se han alzado aquí realmente no llegan al centro o al punto básicamente para cambiar la idea del pueblo y enseñarle realmente lo que está pasando. ¿Cuál es el camino a seguir? En el caso de Venezuela existe un dicho muy popular, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios escuchó los ruegos y acabó la agonía de muchos años. Pero en el momento que tuvieron la oportunidad de recuperar la democracia democráticamente, para la redundancia, ¿qué es lo que pasó? Que realmente se aceptó un fraude que se dio en el caso de las últimas elecciones y siguen con otro proceso de dictadura dentro de Venezuela. Entonces, cualquiera, por favor, de ustedes que me pueda responder, ¿qué sería el paso a dar bajo esas circunstancias? Gracias.
Bueno, no es fácil dar una respuesta. Creo que era más fácil derrotar a las dictaduras históricas latinoamericanas que derrotar a estas, por varias razones. La primera, porque ellas siempre fueron vistas como ilegítimas, como fraudulentas. En segundo lugar, porque eran militares. Y lo militar en América Latina y en el mundo produce cierta molestia. Y en tercer lugar, porque no tenían la totalidad del poder como tienen las dictaduras de hoy. Al menos en el Ecuador. No existe memoria en el siglo XX de una dictadura con el poder que tiene Correa. En esas condiciones, entonces, la batalla es muy difícil. Carlos Sánchez ha señalado algunas líneas de acción que me parece deberíamos seguir. Y el evento que ha organizado el instituto me parece que es un paso notable en esa dirección. Haber reunido a representantes de 4 países para hacerles conocer hechos que, les confieso yo, en algunos casos desconocía. Y tomar conciencia de cómo estos regímenes son perfectamente democráticos. Aquello que Mario Vargas Llosa dijo, ¿no? Son dictaduras perfectas, largamente peores que la mexicana, del PRI, largamente. Es un paso significativo. Ese aplauso que ustedes han dado hoy, ¿no? A lo dicho por Carlos Sánchez, ¿no? Cuando él dijo dictador Correa, dictador Maduro, dictador Ortega y dictador Morales, les confieso que yo lo siento como un acto de solidaridad, porque es la conciencia que ustedes tienen de que esos no son regímenes democráticos. Y si bien es cierto lo que dicen del Centro Carter, ¿no? También es verdad que acá en los Estados Unidos existen otras instituciones que se han jugado enteramente por la democracia en este periodo oscuro de América Latina, ¿no? El mismo gobierno de los Estados Unidos, legisladores, la Cámara de Representantes, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas. Yo encuentro en los Estados Unidos bastante más solidaridad con la democracia y con la libertad que en nuestros hermanos, entre comillas, latinoamericanos. Bien, el consuelo que debemos tener es de que no hay dictadura eterna. Todos los dictadores han terminado en la cárcel, la mayor parte de ellos, arrojados del poder, o convertidos en un escarnio por la opinión pública nacional e internacional, y yo creo que ese será el destino final de estos 4 dictadores latinoamericanos. Yo quería agregar algo que sí debemos hacer, y es, a pesar de que estos 4 países son los más notorios, hay otros países que están en peligro, es decir, que todavía no están en estas circunstancias. Me refiero posiblemente al caso de Honduras. Honduras es posible que tenga a corto plazo un gobierno afín con el socialismo del siglo XXI, y es un país que está en peligro. Yo creo que debemos prestarle atención también a los países que todavía están luchando por evadirse de este sistema. Usted ha pedido la palabra, ¿no? Quiero felicitarlo, doctor Gustavo, porque usted hizo algo muchos años atrás que finalmente este país le ha copiado. Al sector empresarial sentirse en pérdida porque compraban productos en dólares y los vendían en sucres, y la inflación producto de la guerra hizo que los precios subieran.
En aquel entonces yo era un jovencito vendedor y ganaba mucho dinero cada vez que se subían los precios, pero el dueño de mi empresa se quejaba porque perdía. Y usted hizo lo mejor, subsidió la deuda. Lo que Obama hizo aquí y Bush también, prestó dinero al sector productor para que los empleos se mantengan. Lo felicito una vez más. Pero quiero decirle que estoy un poco triste al escuchar todos ustedes. No encuentro ideas, no encuentro propuestas, aparte de las 5 suyas, señor Carlos Sánchez. Yo quisiera encontrar un líder en mi país que finalmente pueda sacar a ese individuo que ya demostró con 150.000 millones de dólares el presupuesto sumado de 7 presidentes que no lo tuvieron, está destruyendo la bonanza económica, como es en Venezuela, como es en todos estos países productores de petróleo, que lo que hacen estos gobiernos es distribuir la riqueza no con los pobres, sino con los vivos corruptos que se meten todo al bolsillo. Entonces voy un poco triste, porque no encuentro una propuesta efectiva y eficaz para terminar de una vez con todos estos gobiernos corruptos atrás a pueblo. Gracias. Última pregunta. Buenas tardes o buenas noches, soy Alejandro Aguirre. Quisieras decir una cosa que siento que lo tengo que decir, quizás por haber nacido aquí en esta ciudad. Los felicito a todos. Creo que todo lo que han dicho está muy acertado. Pero sí creo que se necesita una examinación de conciencia más profunda. Porque sí existía en el siglo XX una dictadura más poderosa que la que existe en Ecuador hoy día. Una en donde se fusilaron al menos 15.000 personas, que era el de Fidel Castro, donde también se vestía en uniforme. Y muchos políticos latinoamericanos y europeos buscaban la forma, por conveniencia, por negocio, por no querer lidiar con ese problema, porque era un problema. Recuerdo una vez que el querido amigo y autor Carlos Alberto me dijo que el sueño americano, el sueño de todo presidente americano es que el próximo presidente americano se ocupe del problema de Cuba. Pero como Cuba ha sido parte fundamental de todo este problema y quisiéramos evitar que vuelva, que siga pasando esto, que se cura esto, que no al presidente Correa, pero también no al presidente Castro, que se le ha dicho presidente por muchos años, y no a los secretarios generales de la OEA, no solamente este, sino otro que fue presidente de Colombia, si mal no recuerdo, que estaba obsesionado con regresar a Cuba, a la OEA, sin que hubiese una reforma democrática. Tenemos que hacer ese análisis de conciencia, porque esto tiene 50 años de estar ocurriendo. Y perdóname que abusé del tiempo y no fue pregunta. Creo que fue la última pregunta. Ya tenemos el tiempo. Sí, claro. Sí, yo quisiera decirte lo siguiente, citar una frase de este libro que hoy día he comentado. Dice: los países democráticos de América Latina deben entender que la existencia de las dictaduras del siglo XXI es una amenaza para ellos mismos y para su estabilidad institucional. En Bolivia, por no entender eso, los gobiernos democráticos toleramos por años una relación con la dictadura castrista. Cometimos el pecado de omisión de aceptar las permanentes violaciones que comete esta dictadura. No denunciamos a tiempo los excesos y atropellos y luego pasó lo mismo con los de Chávez en Venezuela. De esta manera fuimos presa fácil de su proyecto entonces encubierto que nos ha llevado donde estamos. La madre de los pollitos es la dictadura castrista, no tengas duda de eso. Sí. Yo comprendo la sensación de desazón que tiene nuestro amigo. Y les confieso que cuando venía en camino hacia esta reunión y estaba consciente de que tenía que hablar sobre todo de la historia inconstitucional de Venezuela, yo me decía, realmente
Es trágico tener que referirse a la historia, a lo que ha pasado, a lo que ha ocurrido. Y ciertamente que creo que es indispensable plantear la necesidad de otro panel en el cual justamente se haga un ejercicio de prospectiva. No es fácil, no es fácil. Hay un librito mío, y perdonen que se lo refiera en este momento, que se publicó en México, que se llama La democracia del siglo XXI y el final de los estados. Está dedicado a estudiantes universitarios. Ha ocurrido algo que también hay que tomar en consideración. Una vez caída el muro de Berlín, agotado el socialismo real, los marxistas no se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra. Pero tuvieron quizás el tiempo, porque estaban en una suerte de luto, en medio del llanto, del dolor por haber perdido las ilusiones, que hicieron un alto para reflexionar sobre sus nuevas alternativas y sus nuevas opciones. Y encontraron un sitio en donde hacerlo, en el Foro Social de San Pablo. ¿Qué ocurrió? Quienes defendemos la república y la democracia liberal no hemos tenido la humildad para hacer también un alto y preguntarnos si más allá de los estándares permanentes de la democracia, buena parte de las formas democráticas son compatibles con los desafíos del siglo XXI. Y yo pongo un ejemplo y con esto concluyo. Le decía yo a unos muchachos venezolanos hace 3 semanas atrás, estudiantes universitarios y recién graduados, que yo entendía el desencuentro intelectual que teníamos, porque yo era hijo de la república que le rendía culto a los estadistas y que ciertamente entendía que no había logrado entender a la generación digital. Yo leía discursos, como ustedes me acaban de ver, y las nuevas generaciones escriben 140 caracteres en Twitter. Esa es una realidad que hay que comprenderla. Y lo digo porque yo veo a estos muchachos que se han levantado en Venezuela, varios de esos actores han sido mis discípulos en la universidad, que los veo luchando no solo contra la tragedia que viven en el país, sino peleando también contra los actores de finales del siglo XX, dentro de los cuales me encuentro, porque ciertamente sienten el peso muerto y la hipoteca de actores que no aceptan que el tren de la historia también se les ha pasado y que tienen que reubicar sus planteamientos y sus posturas. Las cosas son distintas. Una vez que se recupere la democracia, la experiencia nunca será igual a la que nosotros conocimos en el curso del siglo XX. Y están pendientes, lo ha dicho en más de una oportunidad una serie de filósofos del derecho, las nuevas categorías constitucionales para el orden global y las nuevas categorías constitucionales para reorganizar nuestro Estado. Fíjense el ejemplo emblemático de Honduras. Honduras desafió a la OEA, desafió a los miembros del ALBA, desafió a la Unión Europea, la amenazó Naciones Unidas y hasta se encontró con un desencuentro con el gobierno de los Estados Unidos. Y no pasó nada. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiese ocurrido 20 años atrás? Esa es la mejor prueba de que ese andamiaje en donde está el señor Insulza cobrando un salario 15 y 30 no le sirve a nadie. El señor Correa está peleando contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde yo todavía como ex juez llevo caso. Cuando uno ingresa una denuncia en el actual sistema de la comisión, ¿usted sabe cuánto tiempo tarda para que esa denuncia se le traslade al Estado denunciado? 4 años. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para imaginar nuevas cosas, porque no se trata, es imposible reconstruir con las categorías conceptuales que nosotros hemos manejado hasta el día de hoy. Tenemos que hacer lo que han hecho los señores del socialismo del siglo XXI en la acera del frente y hacerlo con humildad. Yo quería, no, ya no tenemos,
no tenemos tiempo, pero solamente quería hacer una reflexión, porque soy, creo, el único del panel que no soy político, lo cual me permite ver las cosas con otro panorama más tranquilo. Y yo creo que una de las cosas que debiéramos empezar a hacer es darnos cuenta y asumir que la democracia no es un sistema perfecto, sino que es el menos imperfecto de todos los demás sistemas y que hay que construirlo día a día. Y una de las cosas es reconocer qué cosas en la democracia no funcionan. Porque lo que ha tenido de suerte o de acierto a la izquierda es plantear los problemas que funcionan mal. Nunca han encontrado la solución, pero son los que ponen sobre la tabla, sobre la mesa, las cosas a discutir. Y creo que nosotros deberíamos empezar a ver cuáles son los problemas que tenemos en la democracia que no funcionan bien y corregirlos. Les pido que me acompañen a saludar a los 4 panelistas y agradecerles su participación. Primero tengo que ser